El sufrimiento. Podremos hablar de la fe, del amor, de las profecías, de los dones espirituales y muchas cosas más. Pero cuando llegamos al tema del sufrimiento humano y especialmente el sufrimiento de los hijos de Dios, la mente llega al límite, el alma se estremece y la razón se bloquea. No hay suficientes explicaciones, nos quedamos sin respuestas. Estamos frente a un misterio enorme del cual solo Dios tiene la respuesta. El sufrimiento de Job fue tan grande que perdió la razón por un momento en Job 9:21. No tengo nada de qué arrepentirme, pero eso ya no importa. Estoy cansado de esta vida. En todo caso, da lo mismo. Por eso puedo afirmar que Dios destruye por igual a los buenos y a los malos. Como seres humanos podemos llegar al punto de perder la razón a causa del dolor o sufrimiento, pero siempre Dios es tan bueno que nos ayuda a discernir de acuerdo al conocimiento de su palabra, cuando nuestro sufrimiento es por causa de pecado o por causa de Dios para probarnos y para un gran propósito. Debemos de confiar que todo lo que pasa en nuestras vidas es con un propósito divino, si es que estamos en las manos de Dios tal como lo dice Romanos 8:28. Y para lo que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pasan tantas cosas en nuestras vidas, cuando los sueños se rompen, cuando la muerte visita, cuando hay niños que padecen, cuando hemos sufrido grandes pérdidas, cuando hay accidentes graves, cuando hay escasez o problemas financieros, cuando hemos sido robados, estafados, traicionados o cuando hemos fracasado. Cuando hay enfermedades crónicas y dolorosas, pueden ocurrirnos las cosas más tremendas. En estos casos, cuando estamos en medio de la gran aflicción, necesitamos aliento desesperada y urgentemente. Salmo 121. 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto es una esperanza para aquellos que conocen a Dios, pero allá afuera 3 de cada 4 personas con las que hablamos en estos días, directa o indirectamente, nos transmiten este mensaje de dolor y sufrimiento. Como diciendo, por favor dame una palabra de aliento, necesito una esperanza como puedo seguir luchando si ya no tengo fuerzas ni motivación de seguir. Una de las mejores maneras en la que podemos mostrar nuestro amor y cumplir nuestra misión en este mundo como cristianos es alentar a otros, dar esa palabra de vida, dar por fe lo que por fe recibimos nosotros mismos cuando nos encontramos en la misma situación y llegó esa persona llena de la palabra de vida y nos habló e hizo una diferencia en nosotros. De esa manera podemos nosotros impactar una vida. Eso puede hacer la diferencia entre desmayar o perseverar, perder o ganar la batalla. Decirle a alguien, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Dios está contigo y te ayudará donde quiera que vayas. Solo esfuérzate y sé valiente. ¿Qué impacto tendrían esas palabras en una persona que está a punto de tirar la toalla? ¿Qué impacto tendrían esas palabras en una persona que está pensando en el suicidio? Pero para poder nosotros hablar con poder y valor, necesitamos estar llenos de Dios y no llenos de redes sociales. Necesitamos creer, estar firmes y declarar lo que dice Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová. El Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aún conociendo a Dios muchas veces, no encontramos respuestas a las situaciones de la vida, pero si realmente conocemos a Dios, lo único que necesitamos es creer que todo lo que nos pase será para bien, a pesar de lo misterioso que resulta ser el sufrimiento de los justos e inocentes. Hay esperanza en entender quién es Dios y su grandeza inimaginable. Como creyentes, podemos encontrar paz en lo que Él permita, reconociendo que Él es infinitamente más sabio y poderoso que nosotros y por lo tanto digno de toda confianza en medio de la adversidad, aunque no logremos entender el porqué de las cosas. Solamente debemos creer y Dios siempre nos ayudará y se glorificará en nuestras vidas.
Si vemos el libro de Job, puede darnos aliento cuando estamos viviendo alguna desgracia, ya que podemos ver a Job haciendo las mismas preguntas que estamos haciendo nosotros. Job 3:20. ¿Por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Job pregunta sobre el sufrimiento y la justicia divina, cuestiona por qué ha sido objeto de tanto sufrimiento y aflicción a pesar de su vida justa y piadosa. Se pregunta si esto es un castigo divino injusto. Muchas veces nosotros pensamos o juzgamos a aquellos que están pasando situaciones difíciles. Decimos, le está yendo mal porque no obedece a Dios. Tal como lo dijo Elifaz, el amigo de Job. Job 5:17. Cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Pero muchas veces Dios permite las cosas dolorosas en personas rectas solamente para glorificarse, como a Job, que era perfecto y recto, según el mismo testimonio de Dios. Varón sabio y consejero de muchos. El sufrimiento de Job era tan grande que no entendía y llegó a desear la muerte. Job 6:8. ¿Cómo quisiera que Dios me diera lo que le pido, que de una vez me aplaste y me deje hecho polvo? 10. Jamás he desobedecido a Dios. Este es el consuelo que me quede en medio de mi dolor. Podemos ver que a pesar del dolor y sufrimiento que padecía, aún tenía un consuelo que fue que jamás desobedeció a Dios. Era rico materialmente, pero también lo era en el hecho de que tenía una familia grande y armoniosa. Sus hijos no estaban divididos, sino que tenían una hermosa amistad. A pesar de su grandeza, Job era un hombre humilde y consciente, además de su fragilidad, de su vulnerabilidad y de su necesidad, por lo cual oraba intensamente y perseveraba. En estos días hacen falta hombres y mujeres así. Vivimos en épocas donde la corrupción está en todos los niveles de la política, los funcionarios, los empresarios y los comerciantes. La sociedad entera ha abandonado los buenos valores de la moral y el resultado está a la vista. Job predicaba con su ejemplo. Él había hecho pacto con sus ojos. Job 31. No habrá de mirar a una virgen, él guardaba su corazón puro. Hoy se predica mucho, pero pocos predican con el ejemplo como lo hacía Job. En este libro nos damos cuenta que el autor de todo lo malo que le pasó a Job fue Satanás. Qué notable es que el diablo fue invisible para Job. Es astuto y maligno y odia con toda su fuerza al Hijo de Dios. Desde el principio se ocupaba en andar y rodear la tierra, y Pedro nos dice en su epístola que aún anda como león rugiente buscando a quien devorar. Además, él conocía bien a Job, y, si eres alguien que sirve a Dios, él te conoce bien. Satanás entonces acusa a Job delante de Dios, y ahora nos dice Apocalipsis que él es el acusador de los hermanos y los acusa día y noche. Él nos acusa delante de Dios y de nuestras conciencias. Satanás también se caracteriza por usar medias verdades como una de sus armas. Además, él también tiene instrumentos para hacer daño a los hijos de Dios. Aún los mismos amigos de Job, en lugar de ayudarlo y darle ánimo, lo acusaban de pecador y le atormentaban en su sufrimiento. Y así, Satanás hoy usa personas, usa medios de comunicación, religiones falsas, filosofías falsas y muchos medios más para engañar, persuadir y hacer tropezar a los hijos de Dios, y su objetivo es uno solo. Él quiere destruir a los seres humanos, los odia con toda su fuerza a aquellos que sirven a Dios. Sin duda lo que quiere es nuestro mal y no se conforma solo con molestarnos o amargarnos. Él nos quiere destruir. Satanás quiere destruir las familias primeramente. Él tira a matar. No nos engañemos pensando que se va a conformar con algo menos. El diablo tiene cierto derecho sobre nosotros que gana cuando nosotros pecamos. Él puede pedirnos para zarandearos como a trigo. Pero Dios le dice, guarda su vida. El diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Pero ahora, en tercer lugar, miremos a Dios. Dios reina. Vemos que Dios testifica a sus hijos. Él dijo un día de Jesús, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Testifica de Job, «¿No has considerado a mi siervo Job?
Job 1:8. Qué reveladora es esta palabra. Considerado. No es solo mirar. Dios no nos ve como una serie de datos. No nos ve como el patrón de una empresa ve a su empleado. Este ve la ficha del empleado y sabe muchas cosas de él, pero, sin embargo, solo es un número. Dios nos ve como un padre y un padre amoroso. Él sabe de nosotros. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus pruebas, tus circunstancias. Yo conozco tus penas, tus luchas, tu pobreza, tu necesidad. Yo conozco tus lágrimas y tus temores. Dios te ve como solo Él puede verte. Todos veían en Saulo un enemigo, un perseguidor, una amenaza para los creyentes. Dios vio un apóstol. Todos veían en David a un pequeño pastorcito. Dios vio un gran rey. Miremos ahora al Job probado. ¿Cuándo fue probado Job? La Biblia nos dice que fue cuando estaba en su momento más próspero y cuando espiritualmente estaba mejor, esperaba el bien, quizás esperaba un premio. Sin embargo, vino la prueba y exclamó: cuando esperaba el bien, entonces vino el mal. Job 30:26. José fue vendido cuando Dios le reveló que sería grande y brillaría Elías ante de su prueba más tremenda al poco rato de haber tenido su más grande victoria. ¿Cuánto fue probado Job? Quizá cuando Dios prueba a un hijo suyo, lo prueba hasta el 99% de lo que puede soportar. ¿Cómo fue probado Job? Fue probado con aquello que más temía. Job 3:25. Ante esta prueba tan grande, ¿qué fue lo que le sostuvo? ¿Cuál fue la clave de su victoria? Esto viene de Dios. Él vio la mano de Dios en todo lo que le sucedía. Yo sé que mi Redentor vive. Job 23:10.